¿Qué onda, manitos y manitas? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Por aquí le habla su pana Naula, trayéndole un nuevo capítulo de esta teoría, de esta hermosa y grandiosa teoría. Espero que sea de su gusto y si es así me dejen su comentario. Si quieren que les saludo también me dejan el comentario aquí abajo. También, si les gusta este tipo de contenido, me des su like, le des su suscribirse, active la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que voy a estar subiendo, las nuevas teorías que voy a estar compartiendo con ustedes para que ustedes las disfruten. Y sin más nada que decirles, amigos, disfruten este hermoso contenido. Gracias a todos los que me han estado apoyando, por los que me dejan sus comentarios. Y sin más nada que decirles, sin más preámbulos, que comience el video. Pandemonio Parte 7 Ares 2 horas antes del encarcelamiento de Greatred 14 horas después del cierre de la academia Ares, el dios griego de la guerra, estaba en el corazón del campo de entrenamiento dentro del Olimpo, un lugar que estuvo vacío e intacto durante milenios. Recordó los días gloriosos del Olimpo. Recordó el choque de espadas y escudos, los resonantes rugidos de poderosos guerreros y el implacable golpe de las armaduras. Este campo de entrenamiento había estado lleno de energía, sangre y determinación de innumerables campeones griegos. Aquí fue donde perfeccionaron sus habilidades y demostraron su valor. Los ecos de esas batallas todavía flotaban en el aire, incluso después de todo este tiempo. Ares dejó escapar un suspiro de nostalgia. Volvió su mirada hacia el propio Olimpo. Él lo sintió. El Salón del Trono, donde los poderosos dioses y diosas griegos alguna vez celebraron su corte hace siglos, estaba repleto de divinidad una vez más. Los enormes 12 tronos, que tocaban el mismo cielo, todavía estaban vacíos, pero su presencia ahora exudaba el aura de autoridad y poder, como debía ser. No era solo el Salón del Trono. Las cámaras interiores, llenas de estatuas de dioses, diosas y campeones griegos, las paredes, marcadas con historias de amor, conflictos y aventuras, los patios exteriores, donde una vez se habían mezclado dioses y semidioses, para Ares, todo cobró vida. Una señal inequívoca de que su divinidad y autoridad volvían a crecer después de 1000 años. Todo estaba como debía ser, pero faltaba un elemento, las risas y la presencia de los vivos. Aún así, Ares sonrió. Estamos en casa. Lo habían hecho. Ellos ganaron. Después de milenios de planificación y traición, la casa que les habían arrebatado estaba ahora, una vez más, en su posesión. Ares comenzó a caminar, la sonrisa nunca abandonó su rostro. Pasó por el jardín, varios templos vacíos de dioses y diosas mayores y menores, y finalmente llegó a la gran cámara. Innumerables soldados, la flor y nata de la cosecha, estaban haciendo fila fuera de la cámara. Todos inmediatamente se arrodillaron en el momento en que lo vieron, lo que hizo que Ares sonriera más ampliamente. Cuando Apolo recupere su divinidad perdida, tendré que pedirle que sane a Cangue. A pesar de sus fracasos, Cangue, su hijo, fue un excelente soldado. Y tenía el cerebro y los músculos para ser un buen general. Por eso no lo sacó por completo de su facción después de su fracaso en la isla de los elfos oscuros. Ares pasó junto a los soldados arrodillados y entró en la cámara. Una sensación de nostalgia lo invadió cuando vio los 12 grandes tronos. Durante todos estos años, la grandeza de los tronos divinos no había disminuido. Las intrincadas marcas todavía palpitaban con divinidad y autoridad, aunque no tanto como antes. Pero su sonrisa se apagó cuando vio los muebles nuevos. Tenemos una sala separada para el Consejo de Guerra, Atenea, ¿o lo olvidaste? Atenea levantó la vista de la enorme mesa colocada justo en el medio de la habitación. No lo he hecho, luego señaló los tronos a su alrededor, la divinidad aquí es estable y la conexión con el mundo exterior es bastante decente. Sacudiendo la cabeza, Ares dio un paso adelante, relájate. Hemos ganado. ¿Hemos? La pregunta de Atenea le hizo fruncir el ceño. Hemos reclamado nuestro hogar sin alertar al dios bíblico. Inmediatamente levantó la mano cuando vio a Atenea preparándose para discutir. Antes de que empieces con tus contraargumentos, demos un paso atrás, ¿de acuerdo? Cuando llegó a la mesa fuera de lugar, el dios griego de la guerra le quitó el control a Atenea y cambió los contenidos ilusorios que había encima. Grigori caerá pronto, sonrió Ares. Fue una idea ingeniosa dejar que Hades conquistara personalmente las tierras del inframundo después de que retrocediéramos.
Al hacerlo, su dominio se ha expandido significativamente, y con él, su divinidad. Yo lo haría. No me sorprendería que ya haya alcanzado el top 10 una vez más. Al ver la mirada inquisitiva de Atenea, decidió explicar. Puede que nuestro tío no haya alcanzado mi nivel todavía, pero si conquista toda la región bajo Grigori, me superará. Luego frunció el ceño, pero, lo admito, no estoy seguro de si será lo suficientemente fuerte para manejar tanto a Circeps como a Juca. Esos dos murciélagos bastardos no poseen ni una sola onza de divinidad, pero su poder puro es innegablemente único y formidable. Aún así, para cuando la facción murciélago se dé cuenta de la situación de su vecino, será demasiado tarde. Ares agitó su mano y las imágenes en la parte superior de la mesa cambiaron nuevamente, y no lo olvidemos, Gasper ya ha creado un camino en el Continental, sin ser detectado por todas las facciones, que puede usarse para mover al ejército principal dentro y fuera. Nuestro pequeño Dampir fue más allá y estableció múltiples puestos de avanzada alrededor de la ruta oculta para asegurarse de que no recibamos ninguna sorpresa. Ares quitó el control sobre el mecanismo de la mesa y miró a Atena. Entiendo lo que dirás a continuación, que debemos prepararnos para el futuro. Estoy de acuerdo. Pero moverse demasiado atraerá atención no deseada. Luego su sonrisa regresó, y una celebración mejorará la moral de nuestras tropas. Como de costumbre, los ojos plateados de Atenea que no parpadeaban hicieron que Ares se sintiera un poco incómodo. Y mantuvo su mirada durante 5 segundos antes de volver a mirar la mesa de guerra. Tienes razón en muchos aspectos. Pero lo que no pudiste ver son la mesa comenzó a proyectar imágenes de los dragones, variables impredecibles. Esto agrió el humor de Ares al instante. Recuerden, nuestro objetivo final es recuperar nuestra divinidad completa, alcanzar nuestra cima una vez más. Y para hacerlo, necesitamos completar 3 subobjetivos. Hemos logrado el primero con inconvenientes menores. Recuperar nuestro hogar, el Olimpo. ¿Por qué el sermón, Atenea? Todos lo sabemos. Atenea levantó la vista. Ares se sorprendió al ver sus ojos llenos de frustración, una emoción que rara vez mostraba. Todavía no sabemos dónde están los titanes, donde los selló el dios bíblico. Necesitamos encontrar su ubicación y luego ponerlos bajo nuestro control para que alcancemos nuestro mejor momento, ya que una gran parte de nuestra divinidad y dominio provienen de los titanes. ¿No es por eso que elegimos reclamar el Olimpo? ¿Usar la divinidad que reside en nuestro hogar para encontrar a los titanes? La diosa griega de la guerra y la sabiduría se inclinó sobre la mesa, luciendo bastante cansada. La divinidad en el Olimpo es mucho más débil de lo que había anticipado. Nuestro hogar posee lo suficiente para buscar a los titanes, pero eso es todo lo que tenemos. Levantando las barreras, activando el mecanismos defensivos, alimentar los templos, reiniciar las runas de teletransportación, no hay suficiente. Esto fue preocupante. ¿Qué tal si compartimos nuestra divinidad? Eso nos dejará indefensos. Absorbiendo los residuos de energía divina en todo el mundo. El procedimiento atraerá atención no deseada. Ares soltó un suspiro audible e hizo todo lo posible por mantener la voz tranquila. Nunca pensé que vería el día en que nuestra gran diosa de la sabiduría y la guerra tenga miedo. Atenea no mordió el anzuelo, sin miedo, solo cauteloso. Ares, como siempre lo he sido, dejó escapar un suspiro cansado. No podemos cometer un solo error a partir de este momento, no cuando estamos justo debajo de su nariz. Pensé que estábamos de acuerdo en la conclusión de que el dios bíblico o está dormido o ha quitado las manos de los asuntos terrenales. Frunció el ceño Ares. Eso es solo una suposición de nuestra parte, no una conclusión. Atenea señaló las imágenes de los dragones. Dime Ares, ¿por qué los dragones eligieron este momento para hacer un escándalo? Ares se puso visiblemente rígido. Recordó las palabras de Gasper sobre la abrupta aparición de estos dragones y la enorme fuerza que algunos de ellos poseían. Antes de que pudiera responder, su dispositivo de comunicación cobró vida. Miró el mensaje y sonrió cuando leyó el contenido. Parece que la suerte está realmente de nuestro lado. Atenea se puso de pie y miró a Ares con una mirada inquisitiva. Nuestros exploradores de la región oriental vieron a Thor y Skatach dirigiéndose al continente. Duro inesperado, pero que, sus ojos se abrieron cuando comprendió. No puedes hablar en serio. Ares dejó escapar una sonrisa sedienta de sangre. Thor posee el Stormbreaker, un arma que fue creada usando un núcleo de poder. Si podemos tenerlo, ¿no resolverá eso nuestro problema de falta de divinidad? Ares levantó la mano y continuó, interrumpiendo a Atenea. Esta es una oportunidad única en la vida y lo sabes.
Las facciones nórdica y celta estarán sobre ti en el momento en que te enfrentes a ellas. Ares se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, entonces haz que no puedan hacerlo. Sin esperar respuesta, el dios griego de la guerra partió de inmediato. Utilizó la teletransportación desde el Olimpo, que apenas funcionaba, y aterrizó directamente fuera del continente, lejos del Olimpo y de donde se avistaron los dragones. Después de todo, no era el momento adecuado para llamar su atención. Se aseguró de volar bajo y ocultar su divinidad, pero sin poner ninguna restricción a su velocidad. Después de todo, necesitaba atrapar a Thor y Skatach antes de que llegaran al continente. ¿Estaba emocionado por la pelea? Sin duda. Su última pelea con Azazel no estuvo a la altura de sus expectativas. Y él esperaba eso. Después de todo, Azazel era simplemente un caído clasificado como Ultimate. Pero lo que no esperaba era el hecho de que el líder Grigor fuera el último en reír. Y no le sentó nada bien. Thor por sí solo podría no haber sido un desafío suficiente. Pero con Skatach, la diosa celta, su choque sería legendario. ¿Estaba seguro de su victoria? Absolutamente. ¿Estaba siendo demasiado confiado? Tal vez. Pero, ¿su poder estaría a la altura de su reclamo? De eso Ares no tenía ninguna duda. La razón por la que estaba seguro de su victoria y tenía total confianza en su divinidad era por sus armas divinas. Después de todo, su arma más poderosa fue creada con la sangre de millones durante la Segunda Guerra Mundial, una guerra que provocó la facción griega. Bueno, Ares no fue el único que se benefició de esa guerra. Ares, su dispositivo de comunicación cobró vida, te he transferido una runa de teletransportación. Ares notó que su mano derecha se estaba cubriendo lentamente de runas rojas. Athena continuó. Cuando alcancen sus objetivos, actívenlo y todos serán teletransportados al inframundo. Su comentario lo hizo levantar una ceja. Tendrás tiempo suficiente para terminar tu trabajo. Y en caso de que tus enemigos tomen la delantera, las palabras de Atenea lo hicieron burlarse, pero la diosa griega continuó independientemente, nuestro tío estará allí para apoyarte. Hubo una pausa antes de que pudiera escuchar la voz de Atena nuevamente. Por último, una vez que hayas terminado con tu tarea, regresa al Olimpo II. ¿Por qué? Tenemos que asegurarnos de que no les estén siguiendo. Además, el arma debe ser examinada minuciosamente. Otra vez una pausa, no aceptaré un no por esto. Después de que Atena dijo su parte, cortó la conexión. Por supuesto, esto no le sentó bien al dios griego de la guerra, pero se centró en el presente ya que tenía cosas más importantes que hacer. Con eso en mente, Ares sacó una de sus principales armas para las batallas, su lanza de guerra. Una lanza dorada con un diseño simple, a diferencia de la mayoría de sus otras armas. Reformó deliberadamente esta lanza para hacerla más eficiente para las batallas. Podría considerarse una de sus armas más antiguas pero no era la más fuerte. Aún así, esto debería permitirle medir el nivel de sus oponentes. Y pareció que sus objetivos se dieron cuenta de su presencia. El cielo comenzó a oscurecerse y la tormenta se hacía más fuerte a medida que se acercaba a su destino. Un minuto más y finalmente estuvo frente a sus oponentes. Thor, el dios nórdico del trueno, era alto y poderoso. Con cabello rubio ardiente y una barba a juego, los ojos de Thor chisporroteaban con la energía divina del rayo, era como si estuviera listo para derribar a Ares en cualquier momento. Incluso tenía su armadura de batalla, llena de patrones y símbolos intrincados, que brillaba con poder puro. Pero la atención de Ares se centró más en el armamento legendario Stormbreaker que empuñaba Thor. Tenía una forma única, una combinación de hacha y martillo unidos por raíces de árboles. No era del todo un secreto que el arma anterior de Thor, Mjolnir, y el misterioso núcleo de poder se utilizaron para crear esta arma que a su vez dio paso a Thor para alcanzar el top 10. Luego estaba Skatach, la legendaria reina guerrera de los celtas que ascendió a la divinidad. Con cabello castaño rojizo suelto y llamativos ojos esmeralda, Skatach poseía una belleza sobrenatural como muchas otras diosas, pero Ares podía ver fácilmente a través de su fachada. Detrás de ese rostro bonito y estoico, una guerrera estaba al acecho, una guerrera conocida por su incomparable habilidad en el combate y su dominio de las artes marciales. Aunque sus oponentes estaban listos para la batalla, no fueron lo suficientemente rápidos para reaccionar al primer movimiento de Ares. Porque Ares no detuvo su movimiento ni mostró ningún tipo de postura ofensiva antes de activar la runa de teletransportación de Atenea. Una enorme cantidad de poder divino brotó de la runa. Ares sintió el poder divino de la runa que los enjaulaba a los tres.
Notó que su conexión con la Tierra, el reino de los mortales, se cortaba temporalmente. Incluso vio el cambio en su entorno. Y luego, sintió que Thor se encendía, incluso con todas las restricciones impuestas por este hechizo divino. Estaba claro cuál era la intención del dios nórdico del trueno: interrumpir el hechizo de teletransportación. En respuesta, Ares comenzó a aumentar su poder también, con la intención de detenerlo. Pero alguien más fue mucho más rápido que ellos. Múltiples dagas pulsando con varios tipos de energía golpearon la jaula invisible que los rodeaba. Pidieron en el blanco. Al instante, el poder divino escondido dentro del hechizo de teletransportación reaccionó violentamente a las dagas que contenían energía dracónica. Un movimiento rápido y sus intenciones cambiaron. Ares cambió su enfoque de defender la teletransportación a atacar a Skatach. Thor, por otro lado, levantó su arma para detenerlo. Pero el daño ya estaba hecho. El hechizo de teletransportación se rompió y abruptamente los rechazó. Los tres se pusieron inmediatamente de pie, listos para atacar. Todo el intercambio duró apenas 3 segundos. Por suerte para Ares, la teletransportación fue parcialmente exitosa. Estaban en el inframundo pero no cerca de la marca. Era una suposición ya que, en primer lugar, esta parte del inframundo le era desconocida y, en segundo lugar, no podía sentir la presencia de Hades. ¿Finalmente has perdido la cabeza, Ares? Él sonrió, el agarre de su lanza de guerra se apretó e instantáneamente la lanza vibró con energía divina. Una pequeña charla, ¿en serio? Dejó escapar una risa condescendiente, un bufón como siempre. Como esperaba, Thor no pudo soportar el insulto. Cargó, su arma crepitaba con relámpagos. La lanza de Ares comenzó a transformarse. Todo el eje comenzó a encogerse mientras la hoja se expandía tanto en ancho como en alto. En un segundo, su tipo de arma cambió de lanza a gran lanza. Este tipo de arma era única ya que esta forma particular de su lanza de guerra parecía más una fusión entre una gran espada y una lanza. Al mismo tiempo, Ares no se quedó quieto. Estaba blandiendo su lanza de guerra, pero no hacia Thor. Deslizó la lanza hacia su derecha, liberando una llama de relámpago condensada. Un ataque de salpicadura que obligó a Skatach a hacerse visible y alejarse. Se volvió invisible en el momento exacto en que el área se iluminó debido a la carga de Thor. Al mismo tiempo, llegó a Ares en un abrir y cerrar de ojos, mientras que Thor solo pudo dar unos pocos pasos hacia adelante. El dios griego de la guerra entendió, solo por el choque menor dentro del hechizo de teletransportación y ahora, que Skatach era el más peligroso. Era calculadora, precisa y no apuntaba más que a los puntos vitales. Ella realmente hizo honor a su nombre. Afortunadamente para Ares, ella no estaba en su mejor momento en ese momento debido al truco que hizo. Parecía que Atenea había puesto algún tipo de contrahechizo, peligrosos viendo cómo esos hechizos debilitaban incluso a una diosa. La mente de Ares se agudizó mientras esquivaba el amplio ataque de Thor con un rápido paso lateral y se posicionaba justo detrás del dios nórdico. Pero no pudo acertar ningún golpe porque Skatach estaba otra vez encima de él. Encendió la hoja de su lanza con la llama de un relámpago nuevamente antes de golpear a la diosa guerrera. Puso poder extra detrás de ese ataque que la hizo perder el equilibrio. Pero en lugar de caer al suelo, se deslizó hacia atrás y creó una distancia segura entre ellos. Ares inmediatamente lo esquivó una vez más antes de desviar el Stormbreaker de Thor. Usó su lanza de guerra para redirigir el arma de Thor al suelo y la mantuvo allí. En un instante, liberó su brazo antes de golpear al dios nórdico. 2 golpes rápidos, justo en su mandíbula. Se arrepintió inmediatamente. Más rápido de lo que Ares pudo reaccionar, Thor empujó su propio cuerpo hacia él antes de darle un cabezazo a Ares y usó este impulso para deslizar su arma hacia arriba. Ahora fue el dios griego de la guerra quien perdió el equilibrio. Pero se recuperó instantáneamente saltando hacia atrás para hacer suficiente distancia entre ellos y clavando la lanza en el suelo para recuperar el equilibrio. Sus sentidos estallaron, lo que le hizo inmediatamente convocar un casco que protegía su cabeza de la letal puñalada de la lanza, cortesía de Skatach. Agarró la lanza y la rompió con fuerza bruta antes de golpearla. Como era de esperar, minimizó el daño inclinando su cuerpo en el último momento. Pero Ares no quería dejarla ir. El suelo explotó cuando Ares bombeó una gran cantidad de energía a su lanza de guerra. Desafortunadamente, Skatach aún así esquivó esta iniciación creando algo de espacio entre ellos mediante una voltereta hacia atrás. Ares chasqueó la lengua al sentir el poder sobre él.
Apuntó la punta de lanza hacia Thor, que descendía del cielo, y lanzó una poderosa explosión. Stormbreaker atravesó ese ataque de energía sin ningún problema. Pero ralentizó a Thor lo suficiente como para que Ares se alejara con seguridad de su camino. Pero no se le dio ni un momento de respiro. La puñalada de su lanza se encontró con la de Skatach, dañando su lanza recién creada una vez más. Pero la posición en la que se encontraban le dio a Ares una ventaja que necesitaba desesperadamente. Bombeó más energía divina en su lanza de guerra ya cargada. Y la explosión liberada por su lanza golpeó a la diosa guerrera casi a quemarropa. Esta vez, Skatach no pudo esquivar completamente su ataque. Y ella estaba tirada en el suelo. Pero Ares inmediatamente tuvo que cambiar su enfoque. Se giró antes de desviar el ataque del dios nórdico. Una vez más, sus armas cayeron al suelo. Pero Thor no cayó en el mismo truco. De hecho, fue más rápido en utilizar esta posición que Ares. Thor usó la esquina inferior, el lado del talón del hacha de su arma, para agarrar la lanza de Ares y tiró de ella hacia adelante. Una maniobra que perturbó el equilibrio de Ares. Y Thor aún no había terminado. Inmediatamente golpeó al dios griego con su mano izquierda, mientras simultáneamente levantaba a Stormbreaker y lanzaba un golpe vertical con su derecha. Pero Ares respondió. Golpeó la barbilla de Thor extendiendo el asta de su lanza, ya que la hoja de la lanza todavía estaba pegada al suelo. Thor estaba desorientado, pero eso no detuvo su ataque por completo. Incluso en su postura temblorosa, liberó la energía acumulada del Stormbreaker y la onda de choque golpeó a Ares. El dios griego se tomó un segundo para hacer caso omiso del golpe y volver a levantarse. El dios nórdico era el mismo. Desafortunadamente, fue una fracción de segundo más rápido. Ares se vio obligado a usar el asta de su lanza para bloquear el ataque del arma de Thor. Y entonces, Thor hizo algo inesperado. El dios nórdico liberó su mano antes de golpear el mango del Stormbreaker con todas sus fuerzas. Fue como si Stormbreaker recibiera un impulso. La nueva presión del arma de Thor, para total sorpresa de Ares, rompió el asta de su lanza. Inmediatamente dio medio paso hacia atrás, permitiendo que el hacha martillo pasara con seguridad frente a él y golpeara el suelo. Luego usó las partes rotas de la lanza para apuñalar el suelo en un ángulo transversal, atrapando efectivamente la cabeza de Stormbreaker. Thor tuvo que ser desarmado durante unos segundos a cualquier precio, ya que Ares necesitaba ese tiempo para cambiar a otra arma. No había manera de que pudiera enfrentarse a Stormbreaker con las manos desnudas. Desafortunadamente para él, Thor no estaba de acuerdo. El dios nórdico soltó completamente su arma antes de agarrar el cabello de Ares con una mano y darle un sólido gancho con la otra. Si bien distorsionó a Ares, aún pudo sacar dos espadas, pero una vez más, Thor fue más rápido. Le dio una patada a Ares justo en medio de su pecho, empujándolo hacia atrás. Y en el tiempo que el dios griego tardó en equilibrarse, Thor liberó su Stormbreaker tirando de él hacia arriba con una mano, destruyendo por completo la lanza de guerra de Ares. Ares escupió sangre sin mover la mirada. Pero cambió su postura para que su cuerpo estuviera frente a Thor y Skatach, quien estaba de pie una vez más. Había subestimado a Thor. Puede que no sea un dios de la guerra, pero era un guerrero de principio a fin. Y por lo que parecía que Skatach se había recuperado por completo, su mirada era más aguda y su postura más refinada. A diferencia de tiempos anteriores, ahora tenía una siniestra lanza de color carmesí que liberaba una vibración espeluznante. Y su diseño era más simple que incluso su lanza de guerra. Ares frunció el ceño al recordar el estado de una de sus armas favoritas. Necesito mejorar mi juego. Y solo había un arma en su arsenal que podía hacer eso. Devolvió las dos espadas de antes y sacó la más fuerte. La habitual espada dorada, un modelo ornamentado e intrincado, se utilizó como base del arma. Un diseño de uso común que simbolizaba la divinidad y la autoridad de Dios. Pero la capa exterior destruyó por completo esta imagen. Sustancias carnosas de color carmesí se retorcían sobre la superficie de esta espada, una manifestación de los restos de innumerables humanos y seres sobrenaturales que murieron para crear esta espada. Era el arma más poderosa de la actual facción griega. Un arma que Ares y Atenea diseñaron y crearon utilizando la Segunda Guerra Mundial como catalizador, con la ayuda de Ares. Hoja blasfema. La expresión de cautela en los rostros de Thor y Skatach, cuando sacó la espada blasfema, le hizo sonreír. Hablando francamente, el diseño previsto para la espada tenía una apariencia más celestial.
Una gran espada dorada que irradiaba constantemente llamas azules divinas que habría recibido el nombre de Hoja del Olimpo. Pero durante la creación de la espada, tomó por la fuerza esta forma espantosa. No importa cuánto lo intentaron Atenea y él, el arma se negó a seguir su concepto predeterminado. Atenea no estaba feliz, pero a Ares no le importaba. Después de todo, la espada era tan poderosa como él quería que fuera. Ares levantó su espada en alto antes de golpearla contra el suelo. En un instante, toda el área quedó envuelta en llamas, abrasadoras y escarlatas. Sintió múltiples proyectiles de lanza viniendo hacia él, cortesía de Skatach, pero la llama infernal de Blasphemous Blade los derritió a todos. Justo en el momento siguiente, una cantidad igual de relámpagos, penetrantes y blancos, se estrellaron contra la llama y la empujaron hacia atrás, despejando el área. Su sonrisa se convirtió en una mueca de desprecio. Los relámpagos bailaban alrededor de todo el cuerpo de Thor. Pero lo que llamó la atención de Ares fue Stormbreaker. Runas desconocidas aparecieron en la parte superior de la parte del arma en forma de hacha y martillo, y las raíces ahora tenían un tono plateado. Y todo el martillo hacha estaba envuelto en una espesa aura de relámpago. Parecía que Thor tampoco estaba haciendo todo lo posible. Pero eso no importaba. Después de todo, Ares estaba seguro de su victoria. Otra sorpresa llegó al momento siguiente. Thor levantó su arma y bloqueó a Skatach, quien parecía tan desconcertado como él. Entonces el dios nórdico dio un paso adelante. «Es mío». Ares no estaba seguro si se sentiría ofendido de que Thor pensara que podía llevarlo solo o emocionado, ya que ahora podría concentrarse solo en Thor. Simplemente eligió el término medio y se burló de sus oponentes. Skatach parecía reacio al principio, pero al final decidió seguir las órdenes de Thor. Ella dio un paso atrás antes de irse volando. Sucedió tan rápido que a Ares le pareció extraño. Sin querer correr ningún riesgo, sutilmente sacó múltiples adornos. Un anillo para alertarlo de cualquier firma de vida desconocida en las cercanías y otro que enviaría constantemente su firma de vida a Atena. También llevaba una pulsera en la mano que escaneaba continuamente el área, recopilaba la información y telepáticamente le daba el resumen, los detalles importantes que necesitaba tener en cuenta. Después de todo, la partida de Skatach podría ser solo un cebo para bajar la guardia. No es que cambiaría el resultado para el dios griego de la guerra. Sin pronunciar palabra, Thor comenzó a moverse hacia un lado y Ares también. Siguieron dando vueltas sin decirle una sola palabra. En el momento en que se movieron medio círculo, cuando llegaron a la ubicación inicial de su oponente, se lanzaron el uno contra el otro. Pero justo al momento siguiente, Ares se detuvo y blandió su espada hacia arriba, liberando una ráfaga de llamas hacia Thor. Desafortunadamente, esto no lo detuvo. Thor usó su Stormbreaker para atravesar el ataque, absorbiendo el resto del daño y continuó dirigiéndose hacia Ares, quien en el último momento usó su Blasphemous Blade para defenderse. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Thor aprovechó el impulso para levantar a Ares y voló hacia el cielo. Esto enfureció al dios griego. Y usó esta ira para encender su espada y ahogarlos a ambos con la llama infernal de Blasphemous Blade. E inmediatamente sintió que sus músculos eran destrozados por el rayo divino de Thor. Este pequeño choque elemental les permitió estar separados, apenas por 1 metro. Y justo en el momento siguiente, en sincronía, ambos dioses agarraron el mango de su arma con ambas manos y atacaron al otro. La onda de choque generada cuando las dos armas divinas chocaron interrumpió su equilibrio. Mientras caían libremente, completamente fuera de control y destruyendo todo lo que se interponía en su camino, ambos dioses agitaron sus armas sin rumbo e intentaron golpearse el uno al otro, pero no lo lograron. Finalmente, después de unos largos segundos, se estrellaron en tierra firme. Ares dejó escapar algunos gemidos antes de volver a ponerse de pie rápidamente. Se sentía como si hubieran atravesado algunas montañas. Telepáticamente, recibió los detalles importantes sobre esta área de su pulsera. 1. Su nueva ubicación estaba bastante lejos de la anterior. 2. No había nadie en los alrededores aparte de ellos. Y tercero, sus baratijas todavía no podían detectar la presencia de Hades. ¿Nos teletransportamos tan lejos del sitio original? Sus instintos se activaron e inmediatamente se dio la vuelta mientras levantaba su espada. Ares esperaba que Thor se lanzara hacia él, apuntando a su cabeza. También existía la posibilidad de que le arrojara un Stormbreaker cargado. Pero lo que no esperaba ver era un enorme pilar dirigiéndose hacia él.
Ese pilar era casi tan grande como los utilizados en el templo principal del Olimpo y no tenía idea de cómo lo encontró Thor. El dios griego encendió la espada blasfema y derritió el objeto entrante. Y como era de esperar, fue un señuelo. Aunque sabía que no podía esquivar el siguiente ataque ya que, para sorpresa de Ares, vino por detrás. Un golpe directo de Stormbreaker. Y se sentía como si su padre lo hubiera golpeado cuando estaba en su mejor momento. Ares ya estaba de pie y saltó hacia un lado para crear algo de distancia. Entendió lo que había sucedido. Thor arrojó el pilar para distraerlo y, al mismo tiempo, maniobró el Stormbreaker y lo colocó detrás de él, sigilosamente, antes de atacar. Si se hubiera tratado de cualquier otro dios o diosa griego además de él, incluso Atenea, ese golpe habría sido letal. Por suerte para Ares, Blasphemous Blade ya lo estaba curando. Se burló de Thor, si no estás peleando sucio. Thor se burló en respuesta, no estás peleando, ¿verdad? Una vez más, comenzaron a rodearse. El dios nórdico del trueno estaba dando más golpes de los que esperaba Ares. Honestamente, esto no era una idea preocupante. Porque a pesar de que Ares estaba más del lado receptor, sus heridas se estaban curando mientras que las heridas de Thor no. Lo preocupante fue el estilo de lucha y el crecimiento de Thor. En el pasado, el dios nórdico habría luchado agresivamente, sin ningún cuidado. Habría usado tanto su Mjolnir como sus puños, y al mismo tiempo habría absorbido la mayor parte del daño o lo habría ignorado mediante pura fuerza y voluntad. Básicamente, luchar como un vikingo berserker. Este estilo todavía estaba ahí pero era más refinado. Ahora, Thor confiaba más en su nueva arma Stormbreaker. Y a diferencia de antes, estaba usando su arma actual para absorber el daño recibido en lugar de tanquearlo con su cuerpo. Además, podría ser solo él, pero Thor estaba mostrando un gran dominio en el manejo de su nueva arma en comparación con la anterior. Pero lo que realmente sorprendió a Ares fue lo sensato que estaba Thor ahora. El dios griego de la guerra apareció solo y desafió a Thor sin provocación mientras lo insultaba. También dio a entender que el dios nórdico por sí solo no sería suficiente rival. Y a través de sus acciones, Ares mostró sus intenciones de matar a Thor. Y aún así, Thor no arremetió, no tanto como había esperado. Ares dejó de dar vueltas mientras agarraba su arma legendaria con ambas manos. Su ceño se hizo más feroz cuando la llama impía brotó de la espada. La victoria es mía. Después de todo, en el siglo actual, estaba entre los 10 primeros. Y Thor no lo era. En respuesta, Thor también se detuvo y potenció su propia arma, ¿quién dice? Luego sonrió como si se le hubiera ocurrido algo antes de pronunciar la última palabra. Sin polla. Ares quedó atónito. Le tomó a su mente un segundo procesar que había sido insultado. Luego, desatando un rugido ensordecedor, se abalanzó sobre Thor. No fue la palabra sino cómo se dijo lo que lo enojó. Ares blandió Blasphemous Blade en un amplio arco y dejó que la espada cubriera toda el área frente a él con fuego. Sintió que Thor usaba su elemento relámpago para volar instantáneamente y esquivar el ataque. Durante su movimiento de balanceo, Ares soltó su mano izquierda y agarró la espada al revés con su mano principal. La orden fue dada a su espada a través de su nueva postura mientras las llamas se condensaban y comenzaban a girar alrededor de la hoja mientras el mango se expandía. Al mismo tiempo, Ares giró, permitiendo que su espada aumentara aún más su poder. Y luego arrojó la espada. La espada perforadora de fuego alcanzó su objetivo y, como era de esperar, Thor intentó desviar el ataque golpeándolo con su Stormbreaker. El resultado fue una enorme explosión y Thor estaba justo en el centro de ella. Cuando Thor quedó impresionado, Ares corrió hacia él y reemplazó su pulsera de escáner por una ofensiva. Esta pulsera le permitió convocar y cancelar varios escudos mucho más rápido que sus métodos habituales. Fue una excelente manera de tomar a sus enemigos con la guardia baja. Cuando llegó al dios nórdico, Thor ya estaba levantado y blandiendo su hacha martillo. Ares se detuvo justo a la distancia correcta antes de invocar un escudo a través de su nueva pulsera y golpear el arma de Thor. Pero en lugar de alejar al Stormbreaker, lo empujó en la dirección en la que iba, lo que desequilibró a Thor. Aprovechando el impulso, le dio un sólido puñetazo a Thor antes de recibir uno él mismo. Ares continuó con su ofensiva reemplazando su escudo por uno más pequeño con un borde exterior afilado y aplastando la mano principal de Thor con él, lo que obligó a Thor a tomar represalias con su mano izquierda. Ares recibió el golpe mientras convocaba una daga envenenada en su mano principal e intentaba golpear a Thor con ella. Desafortunadamente, el dios nórdico lo esquivó.
Se teletransportó lejos del lugar usando su elemento relámpago. Sus sentidos eran más agudos de lo que Ares esperaba, ya que un momento después, Blasphemous Blade se estrelló exactamente en el mismo lugar donde estaba Thor. Ares descartó la daga envenenada antes de agarrar su arma principal. Y con un movimiento rápido, se giró y apuntó con la punta de la espada a Thor. El fuego brotó de la hoja antes de romperse en pedazos, condensándose hasta que estuvieron casi sólidos, y luego estalló hacia Thor. Thor comenzó a girar su arma, lo que liberó una enorme cantidad de energía de relámpago, creando un escudo improvisado frente a él. Mientras Thor bloqueaba el ataque, Ares agarró la empuñadura de su espada con ambas manos y adoptó una postura adecuada. Calmando sus emociones, reunió su energía divina y la sincronizó con Blasphemous Blade. Luego, respiró hondo y levantó su espada antes de soltar el aliento y bajarlo. En un instante, el mundo frente a él se ahogó en fuego cuando la tierra debajo de él se abrió y la tormenta en el cielo se aclaró. Relajó su postura mientras su rostro se dibujaba en una sonrisa engreída. Oh, definitivamente sentí eso. Y entonces, la sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. Cuando el polvo se disipó, Thor todavía estaba de pie. Fue herido pero no gravemente. Ares estaba bastante confundido porque no tenía sentido. Thor no debería ser lo suficientemente fuerte como para soportar este nivel de daño. Él y Atenea hicieron miles de simulaciones e idearon otros tantos planes para cuidar del dios nórdico. Sin embargo, contra todo pronóstico, Thor seguía erguido. El siniestro zumbido de Stormbreaker rompió su mente nublada. Entonces lo notó, la mirada engreída y burlona de Thor. Apretando los dientes, Ares agarró su espada al revés una vez más. En respuesta, Thor amplió su postura mientras sostenía su hacha martillo con una mano. Ares expulsó tanta energía divina como pudo hacia Blasphemous Blade. Un momento después, la espada comenzó a zumbar con energía roja impía. Thor, por otro lado, levantó su Stormbreaker en alto, que instantáneamente fue alcanzado por numerosos rayos del cielo continuamente. Y Ares no podía ver exactamente de dónde venían los relámpagos. Ares se inclinó hacia atrás y respiró hondo antes de lanzar la espada con todas sus fuerzas. Thor agarró el mango de su arma con ambas manos antes de lanzarla también hacia adelante. Un parpadeo y las armas inmediatamente se alcanzaron. Y cuando hicieron contacto no hubo explosiones. Mientras todavía estaban conectadas, ambas armas simplemente flotaban allí, sin responder. Pero un segundo después, Ares se dio cuenta de lo sucedido. El poder liberado por el choque de estas dos armas divinas fue tan grande que interrumpió el tiempo y el espacio en esa pequeña área donde estaban las armas. No deberías poseer un arma de este calibre. Ares notó que Thor había dado unos pasos hacia adelante pero se mantenía a una distancia razonable del área congelada. El dios nórdico le frunció el ceño. ¿Qué hiciste? La pura audacia de Thor hizo que Ares apretara los dientes. Te lo diré después de tallar tu cuerpo con mi espada. El ceño fruncido se convirtió en una sonrisa cuando Thor relajó su postura, no es mala idea. Esto tomó a Ares con la guardia baja, y pagó el precio por ello. Media dimensión. Sus instintos estallaron pero ya era demasiado tarde. Ares sintió una fuerza externa abrumadora que intentaba reducir su energía divina y su forma física. Por supuesto, su divinidad tomó represalias, pero este repentino conflicto lo inmovilizó momentáneamente. Sintió que alguien venía hacia él por detrás. El dios griego de la guerra inmediatamente pidió su espada blasfema. Y entonces se dio cuenta. Su espada no llegaría a tiempo. Liberando tanta energía divina como pudo, Ares apenas aflojó el control que la fuerza externa tenía sobre él y se dio la vuelta. Un individuo desconocido completamente vestido con una armadura blanca parecida a un dragón corría hacia él. Y su brazo se fusionó con una siniestra lanza carmesí. El mismo que estaba usando Skatach. Sus refuerzos. Ares invocó su escudo más fuerte, Aegis II, una réplica basada en el escudo de Atenea. Pero, para su horror, el escudo no pudo bloquear la lanza de su nuevo enemigo. El escudo se rompió y la lanza le atravesó la mano. Su enemigo apuntaba a su corazón, pero Ares inclinó su cuerpo en el último segundo para esquivar ese ataque letal. El dragón humanoide rugió, lleno de rabia y odio. Pero antes de que pudiera lanzar otro ataque, fue teletransportado, justo cuando Blasphemous Blade lo alcanzó. Ares deslizó la espada con ira, cubriendo toda la región con un fuego impío. Un incendio que se apagó bastante rápido. El dios griego de la guerra cambió de postura para cubrir su brazo lisiado y miró hacia adelante. Skatach había vuelto.
Y ella tenía 2 individuos más. Por lo que podía sentir, uno era un semidios, alguien de la facción hindú. El otro era un humano, de algún lugar del este de Asia. Entonces apareció el dragón humanoide y comenzó a flotar sobre ellos. Y finalmente, Thor apareció y se paró frente a ellos, empuñando su Stormbreaker. La sonrisa de antes nunca abandonó su rostro. Tengo algunas preguntas. Y las tendré después de que yo, hizo una pausa y miró de reojo antes de continuar, después de que tallemos tu cuerpo. Ares estaba temblando. La rabia y el odio que sentía en ese momento era inimaginable. Estas intensas emociones casi nublaron su juicio. Por una fracción de segundo, todo su ser no quería hacer nada más que correr hacia adelante e intentar con todas sus fuerzas tomar tantas cabezas como pudiera, incluso a expensas de su muerte. Pero se contuvo. Y el hecho de que tuviera que hacerlo lo enfureció aún más. Thor no debería ser rival para él. A diferencia de Ares, no pudo asegurarse una posición entre los 10 primeros y tampoco fue un jugador activo en los últimos 100 o 2 siglos. Stormbreaker no debería ser tan poderoso. Sí, era un arma divina excepcional, pero su diseño era bastante simple y no poseía ninguna habilidad única, a diferencia de su Blasphemous Blade. Skatach no debería poder pedir refuerzos tan rápido. Para hacerlo, necesitaba abandonar el inframundo a través de una grieta. Hades se habría dado cuenta de esto y la habría detenido. Y él, el dios griego de la guerra, no debería sentir miedo. Pero no podía negarlo. Escondido detrás de su rabia y odio, una parte de él tenía miedo. Porque esa parte de él no podía verlo salir con vida de este encuentro. ¿Fue esta su última batalla? Esta idea, este pensamiento debería enojarlo aún más. Esto debería agudizar su mente y fortalecer su voluntad. Desafortunadamente, solo estaba acariciando su miedo. No pudo ganar esta pelea. No solo. Y entonces lo recordó. Ares dejó escapar un gemido falso antes de mover su cuerpo para proteger aún más su brazo lesionado y echó un vistazo rápido a ese brazo. Desde la perspectiva de sus enemigos, podría parecer que estaba inspeccionando sus heridas, pero estaba concentrado en el anillo que había sacado antes, el que constantemente enviaba el estado de su firma de vida a Atena. El anillo vibraba sutilmente con la divinidad de Atenea. El mensaje era claro, sus propios refuerzos estaban en camino. Fue como si una enorme carga abandonara el hombro de Ares. Sabía que aún no estaba a salvo. Necesitaba ganar algo de tiempo ahora, lo que no era una tarea fácil considerando su condición actual. Aún así, se negó a dar marcha atrás. ¿Qué más podemos esperar de los asaltantes? Ares se enderezó y le sonrió burlonamente a Thor. Sabes que nunca podrás derrotarme solo, así que buscaste suficiente. El individuo que llevaba una armadura dracónica completa rugió. Te quitaré la cabeza, Ares. Y luego cargó. De todos sus enemigos frente a él, el portador de la división divina era el arma suelta. Sus acciones lo dejaron muy claro. En cuanto a su identidad, Ares reconoció a Longinus, no por su apariencia visual sino por su habilidad única. Ares ni siquiera podía levantar correctamente su brazo izquierdo. Su nivel de energía y estabilidad mental no estaban ni cerca de su punto máximo. Al mismo tiempo, necesitaba estar atento a todos los enemigos que tenía delante. Pero seguía siendo el dios griego de la guerra y el único dios griego de la era actual que consiguió una posición entre los 10 primeros. Dividir. Ares deslizó su espada hacia un lado, liberando una enorme cantidad de llamas que lo protegieron de la habilidad. Si su enemigo pensaba que era fácil lanzar una poderosa maldición como dividir a un dios, entonces era un tonto. El dios griego desvió la flecha dirigida a su corazón usando la culata de su espada y sin perder impulso giró la espada hacia abajo para disipar la sombra que se acercaba sigilosamente hacia él. Inmediatamente se hizo a un lado para esquivar el ataque de lanza del usuario de Divine Dividing y una vez más para esquivar otra flecha dirigida a su corazón. Solo por una fracción de segundo, la mirada de Ares se posó en Thor y Skatach, quienes nunca se movieron de su posición. Fue fácil ver a través de su engaño. Thor y Skatach estaban esperando una sola apertura para inmovilizarlo. Pero Ares sabía que si hacía todo lo posible, Thor intervendría ya que el actual equipo de ataque no sería capaz de manejarlo. Desafortunadamente, Skatach no se movió. No, esperaría indefinidamente esa oportunidad perfecta. Aún así, esto jugó a su favor ya que necesitaba todo el tiempo extra que pudiera conseguir. Ares esquivó una vez más para esquivar el ataque de la lanza, pero en el último momento, dividir. El espacio entre él y la lanza se redujo.
Ares maldijo en voz alta antes de desviar la lanza con su espada. Pero no pudo hacer nada con respecto al tacle al cuerpo que vino a continuación. Dividir. El instinto de batalla de Ares le gritó haciéndolo inclinar su cuerpo y usar su brazo herido para atrapar la flecha apuntada a su corazón. Inmediatamente liberó una gran cantidad de llamas, lo que obligó al usuario de Longinus a alejarse y quemó la sombra y la segunda flecha que venía hacia él desde su punto ciego. Dividir. Las llamas se redujeron y Ares lanzó otra ráfaga de llamas. Afortunadamente, esto le dio una oportunidad para crear una distancia segura de sus enemigos y la aprovechó. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, sus sentidos lo alertaron una vez más. Sin tener en cuenta el inmenso dolor de su brazo lisiado, volvió a mover su cuerpo para bloquear el ataque de Skatach, que empuñaba otra lanza carmesí. Y entonces oyó rugir el cielo. Thor venía hacia él desde el cielo, su hacha martillo ardía con su rayo divino. ¿Por qué entraron a la batalla ahora? Obtuvo la respuesta a esa pregunta en el segundo siguiente. Thor fue alcanzado por un enorme y poderoso rayo blanco, pero Skatach pudo esquivar el orbe blanco que apuntaba a ella. En cuanto al resto, estaban siendo distraídos por marionetas con apariencia de guerreros. Su refuerzo estaba aquí. Desafortunadamente, no pudo relajarse porque Thor rechazó el ataque como si no fuera nada y todavía estaba descendiendo sobre él. Ares levantó el brazo de su espada pero se dio cuenta de que su entorno se estaba volviendo rápidamente confuso, espeso por una niebla púrpura. Lord Ares, toca el orbe. Escuchó el eco de la voz y miró a su costado para ver un orbe blanco. Una enorme explosión de un rayo ocurrió en algún lugar frente a él, lo que inmediatamente eliminó todas sus dudas. Tocó el orbe y sintió la distorsión en el espacio. Estaba siendo teletransportado. En el momento en que sus sentidos se estabilizaron, escuchó otra voz. Balance Breaker. Creación de dimensiones. Toda el área, hasta donde pudo sentir, cambió. Se sentía como si estuviera en algún lugar entre el inframundo y un lugar desconocido. Señor Ares. Finalmente, vio sus refuerzos, y eran solo 2 humanos. Cao, Georg, Ares miró a su alrededor pero todo lo que pudo ver fue un vacío púrpura. ¿Dónde están el resto de los refuerzos? Cao dio un paso adelante, con la cabeza en alto. Lady Atenea nos ha pedido que nos retiremos al Olimpo II. Ares se burló. No se retiraría de esta batalla, no sin antes tomar al menos una cabeza. No me iré. Cao frunció el ceño y Ares contempló si debía cortarle la cabeza. Pero antes de que su ira pudiera apoderarse de él, Georg avanzó e hizo una reverencia. Lord Hades ha caído y el control de la facción griega sobre el territorio de Grigori se ha perdido. Ares parpadeó. Debe haber oído mal. ¿Qué dijiste? San Wukong y rastros de una deidad desconocida fueron encontrados en el lugar, respondió Georg. Lady Athena cree que la facción hindú puede estar involucrada. Ahora esto despertó a Ares. Por favor, Lord Ares. Mi balance Breaker no podrá detenerlos por mucho más tiempo, suplicó Georg. Ares apretó los dientes mientras apretaba su espada. Luego recordó que un miembro del refuerzo de Thor tenía un semidios de la facción hindú. El dios griego de la guerra dejó escapar un grito silencioso. 0 horas antes del encarcelamiento de Greathred. Todo se estaba desmoronando. Hades, el dios griego del inframundo, había caído en una batalla. Ares no creía que fuera posible pero esa era la verdad. Una dura verdad. Había muy poca información sobre cuándo ocurrió exactamente la pelea o quiénes fueron los culpables, pero la muerte de Hades había sido confirmada. Y el efecto dominó ya había comenzado. La facción griega había perdido todos los territorios Grigori y la mayoría de sus fuerzas estacionadas allí. No solo eso, incluso sus territorios en el inframundo ya no estaban seguros porque carecían de mano de obra severa. Pero la lamentable noticia no quedó ahí. Las fuerzas de Poseidón también habían perdido la batalla. Su tarea era capturar algunas ciudades importantes de Grigori. Lograron tomar 2 ciudades pero perdieron durante la tercera toma. Según los informes, parecía que Grigori recibió un refuerzo inesperado de la facción del diablo. Si bien no hubo pérdidas importantes, Poseidón y sus fuerzas tuvieron que retirarse después de la pérdida del dios griego del mar a manos de Graiphia Lucifuge y su equipo. Atenea, por otro lado, había cerrado su hogar original, el Olimpo, y destruyó todos los rastros de sus fuerzas cerca de su hogar. Tiene sentido. Después de todo, ella o cualquier otra persona de la facción griega no quería que el mundo sobrenatural descubriera lo que realmente estaban haciendo.
Otra noticia que le preocupaba mucho era el hecho de que no podían ponerse en contacto con Gaspero su equipo. Hubo un completo silencio de radio. Durante la última hora, esto fue todo lo que escuchó, una mala noticia tras otra. Con un gruñido, Ares movió su brazo izquierdo. Con la ayuda de su Blasphemous Blade y su hermano Apolo, la parte crítica de sus heridas desapareció. Aún así, todavía no estaba completamente curado. ¿Qué había salido mal? Una pregunta que resonó en su habitación vacía. Su plan era perfecto y aún así, variables impredecibles. Recordó las palabras de Atenea, pero ¿fueron realmente? Ares no lo creía así. Muchas cosas no cuadraban. Un golpe en su puerta rompió su trance. ¿Quién es? Ares pensó que la conmoción que había creado cuando llegó al Olimpo II habría disuadido a cualquiera de encontrarlo. A menos que se está abriendo un portal desde la casa de Lord Ares. En un instante, Ares salió y corrió por el pasillo. ¿Atenea ha encontrado las respuestas? Necesitaba saberlo. Cuando llegó al salón principal, Ares vio que la mayoría de los dioses y diosas griegos estaban allí, y sintió que muchos más llegaban a su ubicación. Le hizo darse cuenta de que no era el único que estaba preocupado por su situación actual. Quizás preocupación era una palabra demasiado ligera para describir su estado emocional actual. La mirada de Ares se posó en el portal. Algo le dijo que encontraría algunas respuestas a su pregunta. Finalmente, el portal se estabilizó y una persona salió de él. Y no fue Atenea. Un hombre alto, encantador, de cabello oscuro y vestido con un traje negro salió. Uno que parecía completamente humano pero al mismo tiempo todo en él se sentía inhumano. Y sus característicos iris rojos ardientes no contenían más que alegría cuando su mirada los recorrió. No puede ser. Ares dio un paso atrás inconscientemente, sintió que se le helaba la sangre, se supone que estás muerto. El hombre sonrió, como puedes ver, estoy muy vivo, luego hizo una reverencia exagerada, y gracias por finalmente invitarme a tu casa. Ares sintió que todos en los alrededores entraron en pánico y el miedo en sus corazones se hacía evidente. Vio a los semidioses más nuevos tomando las armas, pero a los dioses y diosas más antiguos intentaban huir. Y no podía culparlos. Después de todo, el que estaba frente a ellos no era otro que el diablo. Lucifer, estrella de la mañana. Siguiente arco. Un mundo nuevo. Rompecabezas. Todo alrededor de Naruto comenzó a deshacerse de sus colores e identidades. Sintió que las fuerzas y conceptos del mundo y la brecha se rebelaban contra su mando. Y sus ojos le mostraron los peligros y las consecuencias de la acción que estaba a punto de realizar. Pero a él no le importaba. No esta vez. Deformó los reinos y las realidades que lo rodeaban y miró directamente al el infinito, la segunda bestia.